Gracias a todos por venir. Ya me presentaron. La idea de hoy era hablar de sistemas fotovoltaicos conectados directamente a la red. Y la idea era mencionarles o contarles un caso de aplicación en la UTN de Santa Fe. Y en el marco de los sistemas fotovoltaicos que se conectan a la red, la idea era un poco hacer una introducción a un tema mucho más abarcador, que es la parte de generación distribuida, dar concepto de lo que es la generación distribuida, un tema que se viene, y el tema de redes eléctricas inteligentes o microredes. Así que bueno, yo había preparado una primera parte que tiene que ver con una introducción a este tema, ¿no? Redes eléctricas inteligentes, microredes, generación distribuida, muy general, pero para dar una idea del concepto, ¿no? Para los que no están familiarizados en el tema de cómo se distribuye o cómo se transmite o cómo se transporta la energía eléctrica a nivel país. A nivel país hay un sistema de redes eléctricas que están interconectados. Existen redes eléctricas en distintos niveles de tensión, pero en definitiva son redes que conectan distintos puntos del país para llevar la generación hacia la demanda. Obviamente, dependiendo del recurso energético que existe en cada punto del país, existen distintas centrales de generación de energía en función del recurso. En lugares donde hay mucha agua existen centrales hidroeléctricas, donde hay viento existen parques eólicos, en los casos en donde haya sol hay parques solares. Están las centrales térmicas que generan energía a partir de combustibles fósiles. Pero en general, bueno, cada una de estas centrales se caracterizan por generar grandes volúmenes de potencia y energía y transmitirlos a través de esa red de distribución hacia los centros de consumo, ¿no? En el país en general los centros de consumo o la mayor demanda está más orientado hacia la parte centro del país. Ahora bien, por una cuestión de el avance en la tecnología, el avance en la investigación y desarrollo, el compromiso social que va tomando la sociedad con el tema del medio ambiente, el aumento de las necesidades energéticas de la sociedad, que es cada vez más creciente, se fue dando a lo largo de los últimos años una necesidad de aprovechar recursos energéticos que son de mucha menor potencia, pero que tienen la característica de estar más distribuidos dentro del país o más distribuidos dentro de una zona geográfica. Entonces, bajo esa idea surge entonces la necesidad de aprovechar recursos energéticos que son de menor potencia, pero que tienen la característica de estar más distribuidos. Un sistema eléctrico en general básicamente está compuesto por una etapa de generación, por lo que vimos recién, una etapa de transmisión en donde esa energía se transmite hacia los centros de consumo. Esta parte de transmisión hay líneas de transmisión, hay estaciones transformadoras y se dan distintos niveles de tensión en función de la potencia a transmitir, ¿no? Y después existe obviamente la parte de distribución, que es donde la energía que se genera y se transmite se reparte a cada uno de los usuarios. Ahí se ven, por ejemplo, la parte, los flujos de potencia en este caso, fíjense, o los flujos de la energía que se genera, son siempre unidireccionales, ¿no? Van siempre en el sentido de la generación hacia la carga. Y en el medio, en todas las líneas de transmisión, básicamente por efecto Joule y algunos otros fenómenos, se dan pérdidas de esa energía. Es decir, que no toda la energía que se genera llega hasta los usuarios. Pero en definitiva, lo que quería que quede acá es un poco la idea general de un sistema eléctrico de potencia, cómo se genera la energía y cómo llega tradicionalmente hasta los usuarios. Ahora, si nos centramos en la parte de la red de distribución o de la etapa de distribución, un esquema clásico, un esquema tradicional de distribución de energía es el que se ve en la figura, ¿no? Está la etapa de generación, la etapa de transmisión en alta tensión y la parte de distribución en general en niveles de media tensión o de baja tensión. Estos esquemas son radiales, se dice, porque existen distribuidores que alimentan de forma radial a cada uno de los usuarios, y esos usuarios pueden ser usuarios residenciales, usuarios industriales, usuarios comerciales. La generación distribuida, entonces, en este caso fíjense que los flujos de potencia son siempre unidireccionales, son de la generación a la carga, y la generación distribuida básicamente consiste en incorporar o mezclar dentro de lo que es la demanda pequeñas fuentes de generación que inyectan su potencia a la misma red, ¿no? Entonces, generación distribuida es este concepto de generación descentralizada, ¿sí? Ya se pasa de
de esquemas de generación centralizada, en donde hay grandes centrales con mucha potencia que inyectan su energía a la red, sino que ahora empiezan a aparecer fuentes de menor potencia que inyectan la energía a la red eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un esquema de alimentación tradicional para un usuario es el que se ve en la figura, ¿no? Acá hay un usuario que puede ser un usuario residencial, comercial o industrial, que se abastece de energía a través de la red eléctrica, ¿no? Esto es lo tradicional. Ahora empieza a aparecer la posibilidad de que el usuario, dependiendo del recurso energético del que disponga en sus instalaciones, puede incorporar generación y abastecer partes de sus consumos con esa generación, ¿no? Ahí aparece un tema que tiene que ver con que ahora, a diferencia de antes, los flujos de potencia a través de la cometida del usuario o la alimentación del usuario no son solamente de energía que viene de la red eléctrica hacia el usuario, sino que existe la posibilidad de que haya energía eléctrica que sale del usuario hacia la red. Entonces, bueno, ahí también cambian los esquemas de medición tradicionales, ya no son mediciones unidireccionales, sino que se necesitan de medidores bidireccionales y demás. Es decir, equipos que puedan medir tanto energía que entra como energía que sale. Y obviamente la fuente de generación que se disponga va a depender del lugar y de los recursos disponibles, ¿no? Puede ser generación fotovoltaica, puede ser eólica, pueden ser aprovechamientos hidráulicos de baja potencia. En algunos casos puede ser generación diésel, en otros casos puede ser más, sobre todo a nivel comercial o industrial, puede ser a través de cogeneración. ¿Sí? Entonces, esto es una red de distribución tradicional. ¿Sí? Es similar a la que mostramos recién. Hay distribuidores de energía que alimentan a los distintos usuarios. Los flujos de potencia son desde la generación hacia la demanda, son unidireccionales. Y bueno, y acá lo que le quería mostrar era un caso, qué es lo que sucede en estas redes, ¿no es cierto? Analizando un caso particular. Supongamos que pasa alguna falla, como puede ser algún cortocircuito o alguna línea que se cae, o algún temporal que tumba algunos postes, sucede una falla en la red, y los esquemas de protección tradicionales son fusibles o seccionadores que están interrumpiendo a todo el alimentador, ¿no? Entonces, ante una falla, se da la salida total de ese alimentador, con lo cual, ante la falla, la respuesta clásica de la red es dejar a todos esos usuarios sin alimentación. Una red eléctrica inteligente, también asociada al concepto de microredes, que son redes eléctricas inteligentes más chiquitas, pero básicamente lo mismo, consiste en algunas modificaciones a esa red que vimos recién, a esa red tradicional, ¿no? Algunas de esas modificaciones tienen que ver principalmente con la incorporación de generación distribuida. Fíjense que ahora, además de estar los usuarios, además de los usuarios residenciales, comerciales e industriales, existe también fuentes de generación. Puede existir generación eólica, cogeneración, pueden existir bancos de almacenamiento con batería en distintos puntos de la red, puede haber también generación diésel, puede haber bancos de capacitores para corregir factores de potencia y demás. Entonces, uno de los cambios consiste en eso, en incorporar generación distribuida. Otro de los cambios consiste en incorporar medición inteligente a cada uno de los usuarios a través de estos equipos que están acá, con lo cual se tiene una información más detallada de lo que el usuario consume, cómo consume, y lo mismo, el mismo esquema de medición para las fuentes de generación, ¿no? De modo tal que yo puedo conocer a distancia si una fuente de generación, sea eólica, sea solar o sea lo que fuese, está disponible para inyectar su energía a la red o no, ¿sí? Y cuál es su estado, si está en mantenimiento, no está en mantenimiento, si tiene combustible en el caso de los generadores diésel para inyectar, si los bancos de batería están cargados o están descargados. Entonces, toda esa información se comanda a través de lo que sería una especie de controlador central de la red eléctrica, que básicamente está monitoreando todos esos parámetros. Otras modificaciones tienen que ver con cambiar la configuración de la red y en vez de hacerla, por ejemplo, radial como está acá, como era la tradicional, hacer un cerramiento de todos los distribuidores y trabajar con lo que se conoce como una red mallada, ¿sí? Con lo cual uno puede redirigir los flujos de potencia en función de la necesidad.
Y otra modificación tiene que ver con los esquemas de reconfiguración o de protección de la línea. Fíjense que ahora, a diferencia del caso anterior, en vez de tener un solo interruptor para todo el alimentador, tengo varios interruptores a lo largo de todo el alimentador, ¿sí? Entonces, este controlador central, que sería como el cerebro de la red eléctrica, lo que hace es comandar y gestionar todo ese flujo de potencia, tanto de demanda como de generación, comanda todos los interruptores para modificar o reconfigurar la línea, y también puede tener acceso a información, por ejemplo, como información meteorológica, ¿no? De modo tal que pueda conocer los pronósticos de tiempo y saber en función de si mañana o pasado mañana va a llover o va a haber viento o va a haber sol, saber cómo gestionar la generación renovable que tenga en ese momento. Aún una diferencia importante respecto del caso anterior, fíjense que ahora los flujos de potencia no son unidireccionales, sino que son bidireccionales. Es decir, que en cada uno de los alimentadores puede aparecer flujos de potencia que van en un sentido y en otra parte del mismo alimentador pueden ir en otro sentido, ¿no? Todo depende del balance que exista entre la generación disponible en cada momento y la demanda que haya en cada uno de esos momentos. Otra característica importante de este tipo de redes tiene que ver con el aumento en la confiabilidad, ¿sí? Porque haciendo la referencia al caso anterior, supongamos que se da una falla en el mismo lugar del alimentador. Ahora, como yo tengo el distribuidor seccionado en distintas partes, el controlador central puede decidir, por ejemplo, abrir esos dos interruptores y sacar de servicio solamente el tramo que falló, con lo cual existen muchos más usuarios que quedan con servicio ante esa falla. Y otra cuestión también importante tiene que ver con la autonomía energética que se da a todo el sistema, en el sentido de que supongamos que esta red eléctrica está conectada a la red eléctrica principal, ¿no? Supongamos que hay un blackout o alguna salida de todo el servicio, de todo el sistema eléctrico, esta microred o esta red eléctrica inteligente podría operar de forma totalmente independiente de la red principal, dependiendo obviamente del balance que exista entre la generación en ese momento y la demanda en ese momento. Bien, entonces cuando ustedes googlean, ustedes buscan el tema de Smart Grid o redes eléctricas inteligentes, aparecen esquemas de este tipo, en donde hay una especie de cerebro de la red eléctrica que está comandando tanto la generación, que puede ser generación distribuida solar, eólica, bancos de batería, almacenamiento en algunos lados, permiten la incorporación de vehículos eléctricos en la red, y gestiona obviamente toda la demanda, ¿no? Ahí se listan algunas de las ventajas o algunas de las características que tienen las redes eléctricas inteligentes, y una característica muy importante es que, a diferencia de las redes tradicionales, en estas redes tiene prácticamente el mismo peso tanto la parte de ingeniería eléctrica de la red como la parte de información y control en la red, ¿sí? O sea que empieza a ser importante la parte de sistemas y de informática. Bien, eso a modo de introducción, ¿no? Ahora, el tema de esta charla, que era sistemas fotovoltaicos, se enmarcan en esas redes eléctricas, en el sentido de que son una posible fuente de generación distribuida para esas redes eléctricas, ¿no? De hecho, son una de las más preponderantes. A grosso modo, los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar básicamente en sistemas que son autónomos, como el caso de sistemas que alimentan cargas aisladas que están alejadas de la red, o bombeo solar, sistemas que son conectados directamente a la red y sistemas que son híbridos, ¿no? Son una combinación de los dos anteriores. Una descripción un poco breve de cada uno. Los sistemas autónomos, uno tiene sus cargas, las cargas del usuario, que pueden ser cargas que se alimentan en corriente continua, en corriente alterna, que están totalmente aisladas de la red eléctrica principal, ¿no? Y el sistema fotovoltaico está compuesto por un conjunto de paneles que se conecta a través de un regulador de carga para alimentar a las cargas que están en corriente continua o a las cargas que son de corriente alterna a través de un equipo que se llama inversor, ¿no? Que es un equipo que
transforma la corriente continua que sale de los paneles en corriente alterna, que es la que utilizan los equipos. Una característica importante de estos sistemas son la parte de almacenamiento, ¿no? Porque son sistemas que sí o sí requieren almacenar energía para tener autonomía en los momentos en los que no haya disponibilidad solar. Los inversores se clasifican de distintas formas en función de la onda de tensión de salida, ¿no? Si la onda de tensión es senoidal pura, como la que se muestra ahí en color rojo, ¿sí? O puede ser una onda de salida tipo senoidal modificada, que es más una onda cuadrada, ¿no? El tipo de inversor que yo voy a elegir va a depender del tipo de carga que yo tengo que alimentar. Otro sistema fotovoltaico aislado tiene que ver con la parte de bombeo solar. El bombeo solar básicamente consiste en bombear agua de un depósito bajo a un depósito elevado a través de energía solar, usando una bomba que se conecta a través de un regulador electrónico a la energía que genera el mismo panel. Otro sistema es para sistemas en edificios ya existentes, en donde el bombeo se hace a través de una bomba o una motobomba que se alimenta de la red eléctrica. Yo puedo usar un inversor especial, un equipo especial que toma la energía del generador fotovoltaico, la pasa a corriente alterna y incluso varía la frecuencia para variar el caudal de bombeo en función de la energía solar disponible, ¿no? Pero en definitiva, fíjense que estos sistemas no tienen acumulación de energía, y la acumulación de energía en este caso sería más que nada acumular energía en forma de energía potencial en el agua que yo elevo de un depósito bajo a un depósito alto, ¿no? Pero en definitiva la idea es, cuando hay sol bombeo agua y cuando no hay sol no se bombea agua, ¿tá? Estos inversores especiales en este caso tienen la posibilidad también de operar conectados a la red eléctrica principal, de modo tal que en los momentos que no haya sol yo pueda bombear agua igual. Los sistemas que se conectan directamente a la red son sistemas en los cuales el usuario tiene todos sus consumos conectados directamente a la red eléctrica principal a través de un medidor, y yo agrego paneles fotovoltaicos conectados a través de un inversor directamente en paralelo con los consumos del usuario, ¿no? De modo tal que la energía que yo genero con los paneles pasa por el inversor y parte de esa energía va a los consumos y parte de la energía, si es que sobra, va hacia la red eléctrica, ¿no? Fíjense, este caso, por ejemplo, es las curvas de potencia, de potencia demandada por un usuario, la que se muestra ahí en color marrón, y la curva de generación fotovoltaica, la que se muestra en amarillo, ¿no? Entonces existen momentos del día, como estos acá, en donde la generación fotovoltaica es mayor al consumo del usuario, ¿no? Y en esos momentos entonces habrá ese excedente de energía, se va hacia la red. Fíjense que una característica particular o importante de estos sistemas respecto de los anteriores es que básicamente no tiene acumulación de energía, ¿sí? No tiene banco de batería que almacenen la energía. La idea de esto es que la red eléctrica principal funcione como una especie de batería para este sistema, ¿sí? Esa es una característica. Y la otra importante es que el inversor no puede ser un inversor común y corriente como el que vimos para los sistemas autónomos, sino que tiene algunas características que lo hacen especiales para trabajar en paralelo con la red eléctrica principal. Y esas características tienen que ver con el hecho de que la onda de tensión tiene que ser exactamente igual que la de la red eléctrica, ¿sí? Por eso acá se muestra, es una onda senoidal pura, se dice, con la misma tensión y la misma frecuencia, y tiene algunas características de protecciones inherentes que lo hacen especiales, ¿no? Como mecanismos de autosincronización para cada vez que tiene que conectarse y desconectarse a la red. Tiene sistemas de protección anti-isla, tiene lo que se conoce como un seguidor MPPT, que es un dispositivo, un algoritmo dentro del inversor que hace que los inversores trabajen de forma más eficiente. Este tipo de sistema se conoce como sistema fotovoltaico con inversor central, básicamente porque tiene un solo inversor para un conjunto de paneles solares. Existen otros sistemas en los cuales cada uno de los paneles que yo voy conectando a la red se conecta a través de un solo inversor que tiene la misma potencia que ese panel y que se llama microinversor, ¿no? Es un inversor de una potencia mucho más chica que la de los inversores comunes. Pero la característica de estos sistemas es que me permiten ir haciendo o ir agregando generación fotovoltaica a medida que voy pudiendo poner paneles, ¿sí?
Bien, los sistemas híbridos son una combinación de todos los anteriores y básicamente el usuario tiene sus consumos conectados a la red eléctrica a través de un medidor, tiene los paneles solares inyectando energía a través de un inversor y se agrega ahora un banco de baterías conectado a través de un inversor especial que sirve para balancear todo lo que es generación y demanda momento a momento, ¿no? Estos sistemas también permiten agregar otra fuente de generación, como puede ser generación diésel, generación eólica o lo que fuese, y en este caso este inversor acá estaría funcionando como un controlador de toda la red que, en función de los balances que exista o que está monitoreando constantemente el balance entre generación y demanda, ¿sí? De modo tal que cuando hay mucha generación almacena energía en las baterías y cuando falta generación usa la energía almacenada en las baterías. Una característica muy importante de estos sistemas tiene que ver con el hecho de que permiten que el usuario sea autónomo respecto de la red principal, ¿no? Con lo cual el usuario se puede aislar y se puede autoabastecer con esa energía. Esto acá es básicamente el principio de una microred eléctrica, que es lo que vimos al principio. De hecho, en el sur se está trabajando bastante con este tipo de redes. Bien, los sistemas fotovoltaicos, que es el tema de la charla, los que se conectan directamente a la red son relativamente sencillos, ¿no? En cuanto a componentes, básicamente uno tiene los paneles que generan la energía, los inversores que adaptan esa energía, todo un tema de una estructura soporte que tiene que ver con darle la orientación adecuada a los paneles y toda una parte de cableado y protecciones. Después, obviamente, hay toda una cuestión de cómo se integra arquitectónicamente todos estos paneles a las construcciones para que sea estéticamente agradable. Y así existen distintas configuraciones. Por ejemplo, se pueden usar los paneles formando galerías, se pueden usar en tejados de casas, se pueden usar como fachadas de edificios. Dependiendo del tipo de panel que se use, se pueden armar techos para estacionamientos con estas formas. Se pueden usar como galerías para puertas y ventanas. Y una cuestión importante que se tendrá en cuenta en el diseño tiene que ver con cuidar mucho el tema de las proyecciones, las posibles proyecciones de sombra sobre los paneles, ¿sí? Y el hecho de que obviamente los paneles estén siempre mirando hacia el norte en el caso de que estemos en el hemisferio sur. Bueno, después hay toda una cuestión que tiene que ver con, porque esta es toda la parte técnica, ¿no? Después hay una cuestión que tiene que ver con la regulación comercial de la energía que yo genero y de la energía que tomo de la red. Y eso básicamente es lo que hace más o menos viable a estos sistemas, ¿no? Entonces, en función de eso, no vamos a entrar en detalle, porque, a menos que a ustedes les interese después en las preguntas, pero son esquemas que se conocen como feed-in tariff, net metering o net billing, que básicamente lo que hacen es poner distintos precios a la energía que yo como usuario tomo de la red eléctrica principal, a la energía que yo me autogenero a partir de mi fuente, o la energía que yo exporto a la red, ¿no? Porque no necesariamente toda la energía que yo genero es energía que exporto a la red. Todo va a depender de mis consumos momento a momento, ¿tá? Pero los esquemas comerciales lo que hacen es entonces poner precio a cada una de esas energías, esos valores. A nivel regulación quería comentarles simplemente que Santa Fe es la primera provincia del país que permite a los usuarios hacer este tipo de conexiones, generar su propia energía y conectarse directamente a la red. A partir de 2013, la empresa provincial de la energía, que es la que se encarga de la distribución en Santa Fe, sacó esta resolución en la cual fijaba los lineamientos técnicos para que todos los usuarios que quieran hacerlo lo puedan hacer. A partir de 2015 también la provincia largó el programa Prosumidores, que seguramente ya lo vieron en las otras charlas, que tiene que ver con fijar una tarifa promocional para la energía que se genera, de modo tal que sea más rentable para el usuario poner estos sistemas. Y mencionarles que ahora a nivel nacional está en Cámara de Diputados en tratamiento una ley nacional que tiene por objetivo fijar todas estas cuestiones técnicas y económicas y comerciales a nivel país, ¿no? Para que esto sea posible en cualquier provincia del país. Bien, dicho eso, quería comentarle un poco la experiencia que tuvimos en la Universidad Tecnológica, en la Facultad Regional Santa Fe, en la cual montamos
en un proyecto que viene hace aproximadamente año y medio, 2 años, montamos un generador de este tipo, de los que se conectan directamente a la red, en las instalaciones de la facultad. Ese generador fotovoltaico se hizo básicamente por primero nació a partir de un proyecto final de carrera en el que se evaluaba la viabilidad técnica y económica de estos sistemas para la ciudad de Santa Fe. En función de esa idea salió una posibilidad de financiamiento a través de un proyecto de la Secretaría de Tecnología e Innovación de la provincia, por la cual se daba parte de los fondos para hacer el generador. Hubo también donaciones de algunas empresas que estaban interesadas en invertir en el proyecto y hubo aportes económicos también por parte de la universidad y trabajo voluntario por parte de los integrantes del proyecto SECTEI y por parte de alumnos de la facultad. El generador fotovoltaico que se montó en la facultad es un generador que se conecta a la red, por eso se conocen también como on-grid. Es del tipo monofásico, es decir, que inyecta potencia en una sola fase. Es de 2,8 kilowatt pico, tiene 12 paneles puestos en serie, cada panel tiene 240 watt pico y hay un inversor central de 2,5 kilowatt. El área de captación total hasta ahora es de casi 20 metros cuadrados, tienen una inclinación de 30 grados y tienen un azimut, que es la desviación de los paneles respecto del norte geográfico, de 15 grados. A priori se estima que anualmente este sistema puede generar aproximadamente 4.560 kWh por año, lo cual es, para que tengan una idea, aproximadamente el consumo de casi 2 viviendas residenciales. La Facultad Regional de Santa Fe es un edificio bastante grande, los consumos de energía son bastante importantes. No obstante, este sistema estaría alimentando aproximadamente el 7% de lo que es los consumos del Departamento de Ingeniería Eléctrica, del sector de Ingeniería Eléctrica de la facultad. No obstante, bueno, el objetivo no era abastecer mucho el consumo, sino más bien la parte académica, ¿no? Y lo que significa esto académicamente. El generador fotovoltaico el esquema funcional es este, ¿no? Están los 12 paneles acoplados al inversor, el inversor se conecta directamente a la red de la UTN y a la red de la EPE, y las características del inversor que compramos permite comunicarse a través de internet por medio de un servidor de la UTN y monitorear la generación disponible momento a momento a través de cualquier computadora que se pueda conectar a internet. Acá hay un videíto con un diseño 3D del sistema para que se pueda ver físicamente. Se montó sobre una losa que está en el ala norte a 10 metros de altura. Esa es la estructura soporte. Hay una primera línea de 12 paneles, que es esa que se ve en la figura, y después está proyectado pensar en función de los fondos que se puedan ir consiguiendo, o otra segunda línea para duplicar la potencia instalada. Bueno, ese es el diseño el dibujo, el esquema 3D como se había diseñado originalmente. Esta es la foto final de cómo quedó. Y bueno, a lo largo de este año y medio, 2 años que se vino trabajando, hubo distintas etapas de trabajo que tuvieron que ver con el análisis de datos meteorológicos, la búsqueda del lugar más adecuado dentro de la instalación de la facultad, todos los diseños previos del generador, cómo convenía, si poner los paneles de una forma, ponerla de otra, fijar que no haga sombra sobre ventanas o sobre otros lugares importantes. Hubo un estudio de sombras para ver que todas las instalaciones aledañas no generen sombra sobre el generador. Toda la parte de mediciones previas en el punto en donde el sistema fotovoltaico se iba a conectar a la red para ver que sea adecuado. Y bueno, todas las etapas de puesta en marcha, inspección con la EPE, conectividad a internet y los trabajos académicos relacionados
al generador, ¿no? Se han publicado varios, o se han mostrado varios resultados en algunos congresos nacionales e internacionales también. Bueno, estas son algunas fotos del montaje que no viene mucho al caso, pero bueno, esa es la losa originalmente. Se tuvo que tener mucho cuidado con el tema de filtración de humedad, por lo cual cada uno de los anclajes de la estructura se selló adecuadamente. Esas son algunas imágenes durante el montaje, ¿no?, de la estructura soporte, de los paneles. Ahí hay algunos de los voluntarios que ayudaron. Y bien, y las imágenes finales del generador son esas, ¿no?, la parte frontal y la parte trasera, con los tableros de continua, los tableros alternos y el inversor montados debajo de la estructura de los paneles. Bueno, el estudio de sombras quería mostrárselo por el hecho de que es algo importante a tener en cuenta cuando uno diseña estos sistemas. Como ustedes saben, debido a la inclinación del eje terrestre y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el Sol a lo largo del invierno y del verano tiene distintas alturas, por lo cual proyecta sombras distintas a lo largo del año. Eso es un factor que se tiene en cuenta o se puede considerar a través de software específicos que ayudan a ese dimensionamiento. Y, por ejemplo, acá se ve un videito también en donde está la estructura soporte, las dos líneas planificadas de paneles o de generadores, y ahí se ve cómo el software permite ir variando distintos momentos a lo largo del año y ver cómo se mueven las sombras a lo largo de todo el año y ver que ninguna te haga sombra sobre el generador. Esto nos hizo modificar varias veces la posición de la estructura y la configuración de la estructura. Esto nos sirvió bastante. Otro trabajo que tuvo que ver con el montaje del generador tenía que ver con hacer mediciones en la cometida o en el lugar donde el generador iba a inyectar potencia a la red, con lo cual se usaron algunos analizadores de red trifásico que existen en la facultad para monitorear la calidad de energía en el punto de inyección, ¿no? Entonces, en ese caso se midió a lo largo de un año cómo variaban los niveles de tensión, si había huecos de tensión, incidencia de eventos transitorios que pudiesen afectar al funcionamiento del inversor, cómo estábamos en el tema de distorsión armónica, cuál era el estado de carga en cada una de las fases. Y en definitiva es un estudio que nos permitió ver que los niveles de tensión en nuestro caso eran adecuados, que la distorsión armónica no iba a afectar al funcionamiento del inversor, que nos permitió ver en cuál de las tres fases las fluctuaciones de tensión y las perturbaciones en la tensión eran más incidentes, por lo cual conectamos el generador a la fase menos afectada, y lo mismo para el estado de carga, ¿no? El generador se conectó a la fase que estaba más cargada, ¿sí? Bueno, esa es una imagen en planta del recorrido de conductores que vincula el generador que está en una losa del ala norte con el punto de inyección. Entre los dos hay una distancia lineal de aproximadamente 50-60 metros y un recorrido en conductores de 100 metros, con lo cual, eso porque los conductores tienen que ir por las bandejas portacables existentes, tienen que subir los distintos pisos y demás, con lo cual hay 100 metros de conductor entre el punto de acometida y el punto de generación. Eso es un factor importante, sobre todo cuando uno considera las caídas de tensión en todo ese conductor y las pérdidas en ese conductor. Bueno, esto es simplemente informativo de toda la plata o todo el dinero que se gastó en materiales para este sistema. Hay que tener en cuenta que esto es distinto a lo tradicional, en el sentido que acá hay varias partes que se donaron y demás, no hay costos en mano de obra. Los paneles abarcan el 45% de lo que se gastó, el inversor abarca el 28% de lo que se gastó, la estructura soporte el 12% y el cableado un 15%. De esa plata en materiales se financió el 39% a partir del proyecto de la provincia, la donación cubrió el 45% y los aportes económicos de la UTN el 16%.
Estas son algunas gráficas que muestran la proyección de energía que se espera para este generador, en donde se ve ahí la generación que puede tener mensual o que se espera mensualmente para este generador. Eso cubre aproximadamente un promedio de 375 kWh por mes. Y acá se muestra en esta gráfica las retribuciones económicas que se esperarían en el caso de que se logre hacer entrar a este sistema dentro del programa Prosumidores, por lo cual la provincia abonaría la energía que se genera con una tarifa especial distinta a la que se consume de la red. Bueno, este inversor que les comenté tiene la particularidad de que uno lo puede monitorear a distancia, entonces ve gráficas de este tipo, ¿sí? En estas gráficas acá es la interfaz gráfica que tiene el inversor, la que yo puedo ver desde internet, y tiene una primera pantalla que muestra el estado de generación actual, es decir, cuánta potencia está inyectando ahora, cuánta energía generó durante el día de hoy, cuántos kilogramos de dióxido de carbono me evité emitir por la generación renovable, y te muestra el estado de la planta, ¿no? Si está funcionando bien o tiene algún problema. Después muestra las curvas de potencia diaria, ¿sí? Acá se ve la campana de generación para un día en particular, y puedo ver la energía que se generó durante los días del mes o durante los meses del año. Como detalle simplemente, quería mostrarles, esas son distintas curvas tomadas en distintos días, ¿no? Un día muy nublado, incluso más que hoy con mucha lluvia, las curvas de generación que se obtienen son de este tipo, ¿no? Con lo cual, de acá quería resaltar el hecho de que esté nublado o totalmente nublado no hace que la generación sea nula, ¿no? Existe un componente de radiación difusa que hace que el generador siga inyectando un poco de energía a la red. Un día con una nubosidad menos abundante, pero también con el cielo totalmente cubierto, genera curvas de potencia inyectada de este tipo. Un día con una nubosidad parcial, curvas de potencia de este tipo, en donde cada uno de esos piquitos son nubes que van pasando y que hacen sombra sobre el generador. Y un día totalmente soleado genera curvas de ese tipo, en donde la campana de generación es perfectamente lisa, ¿no? De acá quería mostrarles, resaltarles el hecho de que, fíjense que no es totalmente simétrica la campana, no es exactamente lo mismo de este lado que de este lado, sino que de este lado, fíjense que el descenso de la potencia que se genera es más suave que en este lado en donde es más empinada, y eso tiene que ver con el azimut que tiene este generador. El desvío respecto del norte geográfico se puso así por una cuestión de que la losa donde se instaló está orientada levemente hacia el este, con lo cual no está mirando perfectamente al norte, perdón, con lo cual, se ve que durante la mañana la generación es más pronunciada o más empinada, y a la tarde es más suave, ¿no? De todas formas, lo ideal siempre es que uno oriente el generador exactamente hacia el norte geográfico. Y por último, para que lo vean simplemente, les quería mostrar, este es el link con el generador, en donde uno puede ver la potencia generada en el día de hoy, ¿no? Fíjense que hoy, por estar así totalmente nublado, está generando 106 watts, y a lo largo de hoy inyectó 0,2 kWh en la red, ¿no? Pero uno puede acceder acá a datos históricos y ver cuánto generó ayer, por ejemplo, que fue un día como hoy totalmente cubierto y con lluvia incluso, obtuvimos esas curvas de generación, y y así a lo largo de distintos días del año. Uno puede ir viendo distintos días del año. Bien. Por último, quería mencionarles el hecho de que todo esto se enmarca en un plan un poco más estratégico, o que mira más a largo plazo, y que tiene que ver con conformar una especie de microred o una red eléctrica inteligente piloto, en donde se haga lo que mencionamos al principio de la charla, en donde se vincule
la generación renovable, que es fotovoltaica en este caso, se puede incorporar o se va a incorporar generación eólica, hay otro grupo que trabaja en eso, se va a incorporar almacenamiento de energía, otros medios de generación, y toda esa gestión de energética se va a hacer a través de un controlador central, ¿no? Esta es un poco la idea general que hay en proyecto. Bien, a modo de conclusión es simplemente muy sencillo, ¿no? Resaltarles el hecho de que hoy técnicamente es totalmente viable hacer esto. No hay ninguna dificultad técnica que impida a cualquier usuario inyectar su energía a la red. Las cuestiones básicamente pasan por la parte comercial o económica, con lo cual se necesita de regulaciones claras y objetivos específicos a nivel política, y en todos los países en donde esto prolifera, siempre esto nace a partir de incentivos por parte del gobierno para que los usuarios puedan acceder o puedan comprar básicamente estos sistemas, ¿no? Y bueno, para todos los chicos que están estudiando esto, la gente de ingeniería eléctrica, que vinieron algunos de los alumnos, mencionarles que la parte de generación distribuida, redes eléctricas inteligentes y microredes es el tema que se viene para toda la parte del área eléctrica y mucho para la parte de informática y comunicación, por lo cual es un buen nicho de investigación o desarrollo para el que le interese esa temática. Bueno, eso es todo, quedo disponible para preguntas y de nuevo le agradezco por la presencia y la atención.